1, 2, 3, come on. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Arte en Macramé y más. Mi nombre es Jessie y hoy les traigo 20 consejos muy buenos para los principiantes del macramé. Y empezamos. Número 1. Ve los tutoriales cuantas veces sea necesario. Número 2. No te desesperes si no te sale a la primera. Puedes hacer y deshacer cuantas veces se ocupe, hasta que te quede como a ti te guste. Número 3. No trabajes bajo presión. Si disfrutas escuchando música o viendo tu programa favorito, así hazlo, siempre y cuando ya hayas aprendido lo que harás. Número 4. Nunca, pero nunca, le creas a las personas que te digan que no puedes o que está mal hecho tu trabajo. Si a ti te gusta, ama tu obra de arte. Recuerda que macramé es el arte de hacer nudos y con el tiempo vendrá la perfección. Número 5. Si no tienes el hilo o el cordón que se esté utilizando en el tutorial, intenta con el que tengas en casa. Que eso no te detenga. Solo te recomiendo que sea del mismo grosor por cuestiones de medidas, pero si no lo tienes, pues intenta con lo que tengas. Número 6. Ten a la mano un cuaderno especial para que hagas apuntas del material que se haya utilizado en cada proyecto. Por si cambias el tipo de hilo o medidas de dicho hilo, para que tú las puedas recordar. Número 7. Si tienes cuentas o cualquier material almacenado, utilízalo. No dejes nada guardado. Todo el material se debe de utilizar. Número 8. Siempre hay la posibilidad de agregar hilo, pero les recuerdo siempre utilizar un poco más, porque más vale que te sobre y no que te falte. Número 9. No tires los sobrantes de hilo. Muy pronto subiré tutoriales en donde te contaré para qué los utilizo. Número 10. Nunca hay material de sobra. No lo almacenes. Usa tu imaginación y no hagas el tutorial al pie de la letra. Ponle todo lo que veas que le viene bello. Así te quedará personalizado. Número 11. Si no te sale y te estás desesperando, déjalo un momento y después vuelve a intentar. Número 12. La primera vez que hagas el proyecto de un tutorial, utiliza los mismos colores o similares para que no te confundas. Número 13. No busques el macramé para generar dinero. Enamórate del arte de hacer nudos. La venta vendrá después, porque no podrás dejar de hacerlo y te quedará hasta para vender. Número 14. Mantén siempre organizados tus materiales. Te recomiendo separar por cajas con nombres de cada material. Así encontrarás pronto lo que necesites, incluidos los sobrantes de hilo. Número 15. Busca un lugar cómodo para trabajar, en donde tengas suficiente espacio para acomodar tu material. Número 16. Si vas iniciando, empieza con proyectos sencillos como pulseras, llaveros, anillos y collares. Después posavasos, bolsas sencillas y alfombras pequeñas. Y después todo será más fácil. Número 17. Para que puedas introducir hilos en cuentas pequeñas de orificio muy chico, puedes quemar la punta para hacerla más fina, ponerle un poco de silicón, un pedazo de cinta o insertarla con aguja. Número 18. La primera vez, haz las medidas exactas del tutorial, aunque estés utilizando otro hilo. Así podrás ver cuánto te sobra o te falta y calcular el material para la siguiente. Número 19. Para las pulseras, collares, anillos y llaveros, puedes utilizar hilo chino, cola de rata, nylon
hilo encerado o hilo para bordar, entre otros. Y puede sellar a calor o con silicón. Y para los tapices, bolsas, posavasos, cortinas, colgantes para maceta y todo lo más grande, puedes utilizar hilo de algodón y sellar con silicón o un pegante de secado rápido, y también puedes usar cordón sintético y sellar a calor. Número 20. Hay hilos que necesitas anudar porque se deshilan. Entonces anudarás las puntas y ya al final puedes quitar los nudos para deshilar. Pues esos serían los consejos que les doy, amigos. Espero que los disfruten, que les sirvan de algo. Y les recuerdo que si les gusta nuestro contenido, pueden suscribirse en las letritas rojas que están en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestro contenido. Y me despido de ustedes deseándoles un excelente día y como siempre les digo, hasta pronto. Bye.